Una vez fui un niño, hace 3 años, un niño que ansiaba otros mundos. Ya no soy un niño, porque he visto el dolor. Ahora soy un adulto. He conocido el miedo, palabras sangrientas y un día muerto. Es algo diferente de un espantajo. Hay un gueto aquí. Un lugar. Un lugar. Un lugar. A pocos kilómetros de la ciudad de Praga, en la confluencia de los ríos Elba y Eger, se emplaza la ciudad de Terezín, en cuyos muros aún respiran las almas de quienes allí padecieron y perecieron. El gueto conoce un miedo diferente. La muerte blande, encerrada en su puño. Una helada guadaña. ¿Cómo escribí esta obra, Terezín? Terezín fue la primera. Hace muchos años, una profesora, amiga en ese momento porque ya no era profesora, Rosa Repsin, ella era fotógrafa también, puso los poemas de los niños de Terezín, de No he visto mariposas por aquí, en su muestra. Ahí llegué a conocer este material y bueno, profundamente conmovida leyendo lo que vivieron estos niños y adolescentes, y sus deseos y sus miedos tremendos, ¿no? Rosa Repsin me dice, ¿qué tal si haces algo con este material? Y Rosa era una persona muy querida por mí, y dije, pero es difícil, es muy difícil. Me dice, bueno, pero vamos a poder. Entonces me dio la traducción en ese momento que había hecho ella, porque ella tenía el libro solo en inglés, y leí todos los poemas y elegí 11 de los poemas para tomarlos como idea a desarrollar desde la palabra, porque no utilicé los poemas enteros, sino las ideas, los conceptos, palabras, frases, y armé un relato de todo esto. Y como buena alumna, se lo llevé a mi profesora, se lo mostré y me dijo, esto está perfecto. Mientras los amigos parten para otros mundos. Quizás es mejor. ¿Quién puede decirlo?
después vino la parte todavía más complicada, ponerle sonido a todo eso. Primer elemento, elegir los instrumentos. ¿Qué instrumentos usar? El más importante, el shofar. Entonces, investigar sobre las sonoridades, sobre los toques, el shofar. Cómo podía ir armando este relato. Bueno, el piano, al ser el instrumento que yo usé siempre, era necesario. Después algunas cuerdas, algunos vientos, evité los agudos, es decir, evité el violín, por ejemplo, y percusión. Esa primera versión, que la terminé en el año 2006, la puso en escena con dirección musical también de Silvana D'Onofrio en el año 2013. O sea que pasaron 7 años ahí guardadita. Y esta segunda versión, Teresín ayer y hoy, fue a pedido de Silvana D'Onofrio, rearmar el orgánico, o sea, la cantidad de instrumentos. Entonces su pedido fue percusión, 2 pianos y 12 voces femeninas, una cosa así. La obra esencialmente es la misma, pero bueno, al tener diferencias de familias, incluso de instrumentos, hubo que rearmarla desde la sonoridad. Fue una experiencia tremenda. Por un lado, muy bello sentir que uno, a través de su lenguaje, yo podía homenajear a todos estos niños y a todos los niños, más allá del gueto de Teresín. Todos los niños que son realmente descuidados, maltratados y muchas veces asesinados por los adultos. Debo reconocer que mucho análisis morfológico de la obra no hago, porque tampoco la pensé desde ese lugar. Fue muy intuitivo y muy emocional. Yo creo que algunos, a través de la técnica aprendida, después puede soltarse y escribir sin estar tan pendiente de la técnica en el momento de la composición. Bueno, esta obra fue puesta 2 veces, unas cuantas funciones, pero en 2 oportunidades, por Música en Escena, con su directora Silvana D'Onofrio, que para mí realmente ha sido ¿cómo explicarlo? Es como la vuelta que le faltaba a este trabajo tan tremendo que fue hacer la obra, ¿no? Era ponerla en escena y que los demás, los que sean, la pudieran ver y escuchar desde las palabras de estos niños del gueto de Teresín, escuchar a todos los niños que están pidiendo por un mundo mejor, que depende de los adultos, ¿no? De todos nosotros. Así que esa es la historia, brevemente, de Teresín y Teresín ayer y hoy.
La fortaleza de Teresín fue construida por el emperador José II. Los trabajos se iniciaron el 10 de octubre de 1780 con el fin de evitar que una posible invasión prusiana llegara a Praga desde la ruta de Dresde y, al mismo tiempo, resguardar el sendero fluvial del río Labe. En honor a la emperatriz María Teresa es que José II, su hijo, bautiza a la fortaleza con el nombre de Theresienstadt. En el año 2011, en un viaje que hice a Praga, tuve oportunidad de conocer el gueto de Terezín. Fui en una excursión como vamos tantos turistas. Fue una experiencia conmovedora. Recorrer los lugares donde habitaron tantas almas tristes. Luego ver la sala de ensayos donde se imaginaban y se soñaban puestas que a lo mejor podían hacerse y a lo mejor no, porque los intérpretes iban siendo trasladados a los campos de exterminio, los dibujos de los niños, los poemas de los adolescentes. Esa experiencia fue profundamente conmovedora para mí. De vuelta en Buenos Aires me encuentro con la profesora Gómez y le comento esta experiencia que había tenido. Y entonces ella me dice que desde el año 2006 ella tenía escrita una obra que estaba basada en los poemas de los jóvenes que habían estado en el gueto de Terezín. Sin dudarlo le pido si me puede facilitar la partitura para verla. Ni bien la tuve en mis manos y empecé a leerla, me generó una gran conmoción y un gran entusiasmo al mismo tiempo, ¿no? La necesidad de contar esto que Nelly Gómez estaba narrando con su música. El abordaje de la partitura fue primero desde el texto y luego vino el análisis musical, la forma, los leitmotiv, que tiene muchísimos, los significantes de muchos recursos que tiene la partitura. Y la idea, si bien era una obra que no estaba pensada con escena, a mí se me revelaba en imágenes teatrales absolutamente. Así que hablé con Nelly y le propuse hacer la obra compuesta. Y la hicimos en una producción que hizo ella en el año 2013 por primera vez. Luego, en el año 2016, yo sentí la profunda necesidad de volver sobre esta partitura y entonces hablé con Nelly y le pedí si ella no podía escribir para nuestra compañía una versión para 2 pianos, percusión, shofar y voces femeninas. Porque a mí me parecía que estos timbres eran muy adecuados para contar nuevamente esta historia tan triste y tan fuerte al mismo tiempo. Los sonidos de los instrumentos de percusión nos conducen siempre a emociones primigenias y creo que eso es lo que en esta oportunidad yo tenía necesidad de contar con esta partitura. Así que la profesora Gómez muy generosamente escribió esta nueva versión de Terezín, que es Terezín ayer y hoy, la versión que hicimos en el pasado 2017. La pequeña fortaleza fue construida a un costado de Theresienstadt,
y al comienzo se la denominó Fortaleza B. Durante la Gran Guerra, miles de prisioneros rusos, italianos, serbios y rumanos estuvieron presos en Terezín. Vivían en barracas de madera detrás de la pequeña fortaleza. Todos estos hombres trabajaban como mineros o en la agricultura, un preanuncio de lo que iba a suceder un par de décadas más tarde. Muchos de ellos no lograron vencer las epidemias que se desataron ni la escasez de alimentos. El primer contacto con la obra, aún con la partitura, fue desde el texto. Luego la música vino a narrar todas aquellas cosas que el texto no tenía oportunidad. El lenguaje hablado es muy limitado para expresar sensaciones y sentimientos. Y en Terezín ayer y hoy la música todo el tiempo está narrando aquello que las palabras no pueden. Una vez leída la partitura y mientras estaba estudiando, las imágenes empiezan a aparecer, imágenes de escenas, bocetos de vestuario, rostros dolientes, muros, y todo eso tuvo en el trabajo un registro plástico que para mí es indispensable. La plástica para mí complementa el proceso creativo, me enriquece las decisiones musicales. La plástica completa en mi manera de abordar el estudio de la música mucho sobre las decisiones musicales que voy a tomar. En general, previamente están plasmadas en un boceto de carácter plástico. Entonces comenzó ese trabajo luego de ordenar y sistematizar todas estas ideas, estos movimientos corporales, para que tuvieran y se convirtieran en un significante de la música. La decisión firme en esta puesta de Terezín desde mi rol de directora fue tener un discurso unánime en la utilización de los recursos vocales, la utilización de los recursos instrumentales, los movimientos corporales, los desplazamientos escénicos, la cuestión plástica, ¿no? Las imágenes que se iban a proyectar a lo largo de la puesta. Todo debía tener un justificativo en la música. No me permití de ninguna manera un solo movimiento para los cantantes que no estuviera debidamente justificado. Como así tampoco me permití pedir un matiz musical que no pudiera justificar en el relato que emerge desde la partitura, que debo decir está extraordinariamente escrita. El número 2 sería la llegada del niño nuevo al gueto, después de un despojo total. O sea, uno tenía una vida totalmente tranquila y normal, ibas al colegio, volvías a casa y de la nada, un día para el otro, vos tenés que dejar de ir al colegio, no te podés juntar con tus amigos, te separan totalmente de tu familia y te envían a este lugar, un lugar totalmente diferente a lo que era tu antigua vida. Y yo lo abordé por un sentido de que cómo reaccionaría yo si esto me pasara a mí. Tampoco estoy muy segura de cómo lo abordé, o sea, leí algunos testimonios, uno de una niña y otro de un adolescente con el cual empaticé más y fue con el que más trabajé para esto. Sin embargo, yo lo traje más por ese sentido de esto le pasó a gente, a mí no, pero empatizar por ese lado. ¿Qué sería si a mí esto me pasara? Y realmente
el niño nuevo no soy solo yo. Todas en algún momento fuimos el niño nuevo y para algunas es el recuerdo, para mí es el momento. Parte de la obra me transformo en un supervisor nazi y tengo que entrar dando esa orden y transmitiendo ese temor hacia el resto de mis compañeras, que bueno, esto eran formas de juego, ¿no? Y sentir ese personaje y ver el rostro de mis compañeras fue bastante movilizador. Pero a su vez, con pases más adelante, me transformaba en una madre que acuna a su niño bajo el cielo, en la luna, y con ese amor, ¿no? Y con ese tono esperanzador que uno le da. Y así iba transitando la obra, ¿no? De repente todo era trágico y de repente sentía que en el alma era eso de decir de verdad, de corazón, qué suerte es estar vivo y subirme a esa nave que el compositor nos planteó para esta obra, esa nave de esperanza. Y este tránsito pude vivirlo en el escenario. Camas. 15 camas. 15 filas. 15 filas. Con nombres. Hay un gueto aquí. Tengo miedo. 15 personas. 15 personas. Sin algo. Sin algo. Familiar. Bueno, el número 4, como yo lo viví, fue como el momento de quiebre del grupo, ¿no es cierto? Cuando ya el temor y la desesperación se vuelven insostenibles. Y pensaba, una manera de trabajarlo fue desde el juego, ¿no? Porque la escena se la trabajó como una situación en donde nosotras mismas jugábamos a representar a los guardias. Y el juego de algún modo sirve a los niños para tramitar las situaciones traumáticas, ¿no? Es un modo de procesar aquellas situaciones
de desborde, ¿no? El juego, así como lo artístico también, es lo que sirve para que sobre todo los niños procesen lo traumático, ¿no? Entonces me parece que desde ese lado abordar esa escena pensándola un poco como un juego que hacíamos y un poco como lo que uno vivía desde el temor de estar ahí. Y que termine en el punto donde, bueno, en conjunto nos íbamos apoyando, ¿no? Entre todas salíamos de esa situación y donde vuelve un poco la esperanza, ¿no? De poder sobrellevar eso, que no era sobrellevarlo al modo de final feliz, donde todos escapamos del gueto y nos salvamos, sino otro tipo de liberación, más bien del espíritu, ¿no? No rendirse desde el alma, desde la voluntad, no doblegarse ante la situación de prisión y de estar presos en un gueto, ¿no? Me parece que el Teresín lo que expresa es eso, no rendirse ante la dominación o ante estar subyugado por un otro totalmente atroz, ¿no? Me parece que el final puede leerse de dos maneras. De una manera superficial, bueno, sí se fueron, pero me parece que si uno mira un poco más, el final feliz pasa por ese no rendirse, ¿no? Desde siendo mismo prisioneros, uno se libera, un poco como la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Que el esclavo desde su esclavitud termina siendo libre porque puede elegir, ¿no? Y me parece que ahí hay una elección de todo el grupo de yo no me rindo aunque me muera, ¿no? Entonces quizás ese viaje final es ese viaje a la muerte, pero con la frente en alto, ¿no? Sin rendirse a eso. Y me parece que el número 4 por ahí lo que tiene es ese momento de juego en donde los niños tramitan la situación traumática, ¿no? Que es un recurso de los niños. El juego, entre otras cosas, es eso para los chicos, es procesar, es hacer activo lo pasivo, ¿no? Es poner en acción lo que sufren pasivamente. Y ese es un recurso psíquico de salud, digamos, ¿no? Que permite, como decía antes, como cualquier expresión artística también, permite darle como otro carril a las situaciones traumáticas. Lo mismo la lectura, bueno, en el caso de los niños los cuentos, todo lo que es el juego, y para los adultos también el arte, ¿no? Todo lo que es el arte es una manera de canalizar eso y poder llevarlo y poder tramitarlo. Finalmente, la República de Checoslovaquia también fue anexada a Alemania bajo el nombre de Protectorado de Bohemia y Moravia, y la pequeña fortaleza de Terezín sirvió como lugar de reclusión para opositores y políticos rebeldes. En noviembre de 1941, con la llamada Solución Final, Terezín se convierte en gueto y parada previa a los campos de exterminio. Terezín fue principalmente el destino de ancianos con honores de guerra y miembros de la comunidad destacados social y económicamente. Artistas de diferentes puntos geográficos tuvieron como destino el gueto modelo de Terezín. Los nazis no se opusieron abiertamente a las manifestaciones artísticas, lo que dio lugar al montaje de obras de teatro, conciertos, conferencias y hasta la puesta de óperas. Estas expresiones pronto se convirtieron en el resguardo moral y emocional de sus forzados moradores. El trabajo como pianista me llevó bastante tiempo, fue muy sorprendente porque
tuve la suerte de recibir la partitura general, ¿no? La partitura completa. Y cuando uno es pianista de orquesta, en general no pasa eso. En general te dan la partitura de piano y arreglate. Y te encontrás con la obra completa quizás en un pregeneral recién. Yo tuve la suerte de tener la partitura completa y de encontrarme con la obra desde el primer momento y estudiarla considerando los otros instrumentos, estudiarla considerando el canto, considerando los textos, y eso me ayudó mucho. Además, yo, a pesar de, aparte de eso, de tener la partitura completa, bueno, como pianista de ensayo, me dio además la posibilidad de ver lo que estaba pasando. Ver todo lo que estaban haciendo las chicas, y bueno, eso sirve porque, a pesar de que está muy bien escrita la obra, es más, está tan bien escrita que aún lo que no está escrito deviene de la misma obra. Entonces, viendo lo que está pasando, viendo la partitura, viendo todo el desarrollo de la obra, uno en el piano puede hacer un montón de cosas más. Y como ensayamos mucho juntos en el piano, bueno, pudimos compartir esas experiencias y ensamblar mucho mejor todo lo que estaba pasando, ¿no?, en la obra. Y eso se tradujo cuando fuimos a ensayar con la percusión, con todas las chicas. Bueno, en el resultado final me parece que estuvo muy bueno. sí, sí. Bueno, además nuestros ensayos fueron bastante extraños porque como nosotros somos un matrimonio, digamos, muchas veces pensamos en la obra no solo durante el ensayo real a dos pianos, sino en cualquier momento del día, sino cuando uno solo de nosotros estaba estudiando y el otro pasaba por allí y había algún comentario que hacer, había algo que planificar para el próximo ensayo, o incluso sonoridades que buscar fuera del ensayo real de dos pianos. Así que eso también fue muy especial. Bueno, y técnicamente fue un desafío, porque en general, en nuestro caso no estamos acostumbrados a trabajar todo el tiempo con técnicas extendidas y bueno, el trabajo pianístico es diferente y lo técnico es diferente y todo el resto del cuerpo se incorpora de otra forma, el hecho de pararse a tocar adentro del piano, de buscar elementos para rozar las cuerdas o demás, bueno, eso también implica un trabajo técnico novedoso, digamos. Técnico y de escena, porque además estábamos dentro de la escena, parándonos, tocando dentro del piano. Sí. Había que tener en cuenta eso también, no hacer movimientos que no tuvieran que ver, ¿no?, con lo que estaba pasando. Sí, por supuesto. En cuanto a la puesta en escena, se nos pide que estamos nosotros también adentro del gueto, tal cual como aquellos artistas en esa época, y digamos, no alcanzaba con un vestuario, ¿no? Fue muy importante sentirnos parte del lugar y desde un primer momento, no sé, vivenciar un poco, acercarnos más, no solo desde lo musical. Estar dentro del gueto, toda esa pesadez fue complicado. Sí. Así que bueno, muy interesante el trabajo, muy lindo, difícil, emotivo. Sí, muy Una emotivo. excelente experiencia. Sí, la verdad que sí. Participar en la obra Teresín para mí fue una experiencia muy enriquecedora desde lo musical, ¿sí?, por el hecho de ser una obra contemporánea. Para mí era primera vez que hacía una obra de este tipo. Y por supuesto por
la temática, por la profundidad, por lo que te conmueve esa temática, ¿no? Surgió algo muy lindo también fue como todo un proceso desde que se empezó recién a leer las primeras páginas de la partitura hasta llevarlos al escenario. Incluso yo sentía que en cada función iban apareciendo más cosas nuevas del personaje, y eso es muy lindo, eso que sucede, porque es como que todo lo que tú vas proyectando, todo lo que vas sintiendo y proyectando, tiene una completa conexión con lo que está pasando alrededor y viceversa. Sucedió también algo distinto con Teresín, a diferencia de otras obras, ¿no? Que por el hecho de estar basada en algo real, ¿sí? Yo en lo personal, y yo creo también que mis compañeras lo vieron de la misma forma, sentía como que había que abordarla desde otro lugar, ¿sí? Más humano, ¿no? Entonces hicimos algo que me pareció buenísimo. Tomamos literatura y empezamos a leer novelas que hablaban sobre los campos de concentración, sobre historias de personas que estuvieron dentro y todo lo que vivieron, para poder nosotros nutrir nuestros personajes. Eso estuvo buenísimo igual. Algo con lo que contamos en las distintas funciones de Teresín fue, bueno, justamente con la presencia de personas de la comunidad judía e incluso de gente que estuvo en el gueto, sobrevivientes o hijos de, bueno, porque en Argentina sí, hay una gran colectividad judía. Concretar una función en una sinagoga y para nosotras fue súper importante y fue una gran experiencia. Sí, como que sentíamos que era una gran responsabilidad, más allá de lo artístico, del disfrute de estar en escena, del hacer música, pero era una gran responsabilidad porque estábamos justamente, bueno, en un lugar de la identidad, lleno de la identidad de lo que estábamos contando y no sé, yo personalmente lo sentía como que había que defender esa. Sí, aparte ese relato. Fue como un gran aprendizaje también, no solo musical, sino personal. Oh
bastante complicado también encontrarse con los personajes. Nada, gracias a los testimonios pudimos acercarnos un poco más. Sí, también ayudó mucho eso. Sí, sí, y en lo musical también no es una obra común y se aprendió un montón de cosas. Para mí el arte es siempre una herramienta de transformación social. Como docente también me enriqueció desde el lugar de poder convencerme aún más de que la tarea es eso, es aprovechar el arte también para poder pasar por el cuerpo lo que es la historia, lo que es el compromiso que tenemos que formar en los estudiantes con respecto a esa historia, porque esto no se tiene que volver a repetir y esa es una idea que en Argentina la trabajamos mucho desde la dictadura cívico-militar que tuvimos del 76 al 83 y cuántas otras cosas más, ¿no? Pero el nunca más para nosotros tiene un peso y una fuerza muy importante y bueno, y en realidad lo que necesitamos es entender que estas cosas han pasado y que es responsabilidad nuestra que no vuelvan a pasar ni acá ni en ningún lado más con ninguna persona. Los ensayos fueron abordados de diferente manera, ¿no? Los cantantes trabajaron muchísimos meses separadamente de los pianistas que trabajaron por otro lado y la percusión. Yo fui reuniéndome con cada uno de ellos de manera individual. Y entonces fuimos trabajando en base a las ideas que yo tenía sobre la puesta y también las propuestas que surgían a partir de ellos. En el caso de los cantantes hubo una búsqueda sincera y honesta de utilizar los mejores recursos técnico-vocales para el abordaje de la partitura. No hubo un aprendizaje de la música por un lado y luego la puesta. Todo fue de manera simultánea. Si bien cada uno de ellos había llegado a los ensayos con la partitura leída, la búsqueda de las sonoridades del texto hablado, que luego deben derivar en el texto cantado casi sin que el oyente lo perciba, los movimientos corporales que acompañaban a ese texto, todo fue trabajado de manera simultánea. Al mismo tiempo, por ejemplo, la percusión tuvo desde el primer momento los textos, que eso es fundamental. El bombo a lo largo de toda la partitura es el latido de los corazones de estas jóvenes que están en este ensayo dentro del gueto. Estos corazones a veces laten con temor, a veces laten con terror y otras veces tienen profundos deseos de vivir. Y eso el instrumentista debe saberlo, porque es mucho más que un silencio de corchea con 2 semicorcheas o la manera en la cual pueda estar escrito. Y ahí otra vez la cuestión del significante. Y lo mismo con los pianistas, ¿no? Esta búsqueda de las sonoridades, los colores. Al haber trabajado de esta manera tan integrada, la unión de todas las piezas fue realmente
muy trabajosa, pero muy sencilla en el sentido de que cuando todos nos reunimos, cada uno de los que formamos, como yo digo, el grupo Teresín, tenía profunda conciencia y saberes sobre lo que estaba haciendo y lo que hacía el otro, y cuál era la relación entre esto que está tocando la percusión y esto que están cantando, esto que está tocando el piano y su conexión con la percusión o con los cantantes. Fue realmente en este sentido una experiencia muy enriquecedora y muy exitosa por el excelente grupo de músicos que pudimos conformar para este proyecto Teresina Sheridan. Participar en Teresín fue un desafío en todos los aspectos, tanto musical, actoral como humano, porque la obra creo que es eso, es como la convergencia de todo lo artístico y humano posible puestos en 40 minutos arriba del escenario. En cuanto a lo musical, creo que el desafío más grande que tuvimos los cantantes fue el registro vocal de la obra. La obra es una obra académica que es 50% hablada, 50% cantada, y las partes cantadas están escritas en un registro que simule ser una continuación de lo hablado, con lo cual proyectar la voz y lograr una colocación que proyecte y logre el timbre ese sin perder la esencia de lo que se quiere narrar fue bastante complejo. Fueron bastantes meses de trabajo y toda una especie de laboratorio colectivo en donde cada uno traía ejercicios para poder proyectar mejor la voz o probar cierta colocación que logre la intención, pero que no pierda el carácter que se buscaba. A mí particularmente me tocó interpretar como solista el número 9. La obra está compuesta por 13 números. En los primeros números es bastante descriptiva. Se describe lo que sucede en el gueto y todo lo que pasa en la vida cotidiana de esos chicos y hombres y mujeres que están ahí las 24 horas del día. A partir del número 6 y número 7 se ve como un destello de lo que les gustaría a esas personas, pero siempre volviendo al hecho de que están encerrados en el gueto. El número 9, que le decimos me gustaría porque básicamente dice eso, es un número puramente de deseo, donde uno expresa lo que todo el mundo quería que sucediera, no estar allí y estar en un lugar lejos de ese lugar, en donde nadie mata al otro. Cuando me tocó interpretar ese número, yo no busqué nada en particular, nada extraño, simplemente lograr una continuación de ese anhelo colectivo de forma quizás individual, porque mi personaje le da una chica común del gueto como cualquier otra y en ese momento se levanta y dice que le gustaría estar en otro lado donde nadie mate al otro, y entonces lo tomé como ese deseo colectivo. Haber participado en Teresín para mí fue muy importante, ya que pude homenajear a los niños del gueto.
La temática de la obra era muy fuerte y durante los ensayos y las funciones es como que se producía un clima en el cual podías sentir las voces de los chicos. Aunque yo era el participante más joven de toda la puesta, mis compañeros del grupo me integraron con mucha rapidez y yo me sentí muy cómodo con ellos. Cada vez que íbamos ensayando yo sentía como que la obra iba mejorando cada vez más y bueno, me sentí muy contento por haber sido convocado. Bueno, me presento, soy Araujo Yepes, el director del Conjunto Ritmos. El Conjunto Ritmos que participó en la parte de percusión en esta versión de Teresin. Es un conjunto de percusión pionero en lo que es la música para percusión. Fue creado por mi papá, el maestro Antonio Yepes, hace más de 50 años y fue uno de los primeros grupos que hicieron música para percusión solamente. Los que integran el Conjunto de Ritmos es un grupo variable que, como fue en sus comienzos, es gente que está trabajando conmigo desde sus comienzos, alumnos que se forman y llegan a ser profesionales de la música. A mí lo que me interesa y que también es lo que aprendí con mi padre es el trabajo que la música de percusión tiene que tener un elemento expresivo muy importante. Que creo que eso es lo que Nelly, a través del trabajo de Teresi, logró con la percusión. Que uno puede tocar con los instrumentos de percusión y llamar la atención desde lo difícil, de lo maravilloso. Bueno, también puede pasar con un piano o con un violín. Pero hay algo que la percusión tiene y es un poco lo que es el camino que yo trabajo con mis alumnos y con el conjunto, que es encontrar lo expresivo, encontrar la potencia del sonido, del decir a partir de esos timbres, de decir a partir de las dinámicas, del decir a partir de los acentos, que lo permite la percusión y es lo que justamente en Teresi me da esa impronta de mucha profundidad. Por otro lado, el trabajo que hemos realizado en estos ensayos y funciones tuvo que ver con integrarnos a un grupo que ya venía trabajando por otro lado, que es la parte del canto, por otro lado los pianistas y el shofar, y la percusión la trabajamos de una forma muy cuidada con Silvana en respetar a rajatabla la partitura musical. Así se trabaja en el lenguaje de la percusión, digamos, se llama académica o artística. Hay una partitura que hay que tocar todo lo que está escrito. Y en eso Silvana es muy estricta, es directora y ella quiere tal cual. Aunque uno dice, escucha la música y dice, pero acá pareciera que no hay un ritmo, pareciera que no hay una melodía. Y justamente esa es una de las dificultades que tiene la interpretación de esta música. Hay un ritmo, que lo que pasa es que funciona de otra forma que lo conocemos nosotros, que tiene con lo bailable, hay una melodía, funciona desde otros lugares, entonces el trabajo es mucho más arduo para poder lograr la compaginación y justamente lo que decía antes, la expresión a partir de eso. Y ese fue para mí uno de los trabajos más importantes, que Silvana lo hizo con mucha dedicación y los muchachos del conjunto respondieron también con mucha soltura y realmente nos fue un trabajo de mucho crecimiento para el conjunto.
percusión que tiene sus posibilidades tímbricas. Y es importante porque para mí el tema de Teresín es el corazón que late, y es esa impronta del corazón rítmicamente marcando, de un ritmo que no es el ritmo del caminar o de la danza, es el ritmo del corazón, el ritmo de la vida. Justamente los tambores, los parches nos ponen en ese encuentro de la pulsión del ritmo. Y entonces estamos en un lugar donde partimos de algo muy formal, que es la música, digamos, académica, pero nos ponemos en un lenguaje que ya no es escuchar una melodía, y por eso pensaba en Béla Bartók, que él toma, cuando uno escucha su música, el folclore húngaro, y a partir de la elaboración y de lo expresivo, él empieza a alejarse de esas danzas, de esas melodías, y llega justamente en la sonata a un lugar abstracto, que muchas veces en Teresín también está presente. Es encontrar como si fuera en un cuadro lo figurativo, que a partir del tratamiento de lo expresivo empieza a perder esa figura, y nos encontramos a veces con el dolor más puro, con las situaciones extremas, que en música sería como irnos justamente a esa melodía donde aparece lo interválico que produce ciertas tensiones, que me parece que es la gran obra que hicimos entre todos con Nelly a la cabeza. Soy docente en educación musical en la escuela primaria con niños de 13 años. Y bueno, cuando llevé a promocionar la obra, tuve que introducirlos en el tema. Y ellos empezaron a preguntarme, a interesarse, y empezaron a buscar material en sus propios medios, ¿no? Y a reflexionar también. Entonces, ahí me di cuenta lo importante que había sido para mí, porque bueno, uno no puede decirlo por ahí, no lo puede expresar, y no, las clases no están dedicadas exclusivamente para eso, son clases de música, pero sí puede dar la puntita de un ovillo para seguir desenredando, ¿no? Y eso es lo lindo. Y ahí me di cuenta que Teresín, ayer y hoy, me transformó. Pude llegar al espectador y mucho más. Pude llevarlo al aula y con ese mensaje, es decir, que no debemos olvidar. La obra está en el Museo de Teresín como material de consulta. Es muy importante que la obra tome vida. Esta obra, como todas las obras que uno escribe, pero fundamentalmente esta, porque esta tiene una idea de la búsqueda de un futuro mejor. No hay manera más clara que mostrar lo que realmente sucedió, y esperemos que nunca más suceda. Teresín ayer y hoy, en esta versión que hicimos, es un homenaje a todos los que padecieron en el gueto de Teresín, principalmente a los niños y a los jóvenes. Pero también, y creo que esto lo digo en nombre de todo el equipo y el elenco que ha conformado este grupo Teresín, es levantar la voz y decir basta a las atrocidades que los niños y los jóvenes siguen viviendo en todo el mundo.